En la última lección nos enfocamos en este aspecto en particular. Hablar de la muerte como un dormir. Y veíamos que dormir es un término utilizado a menudo en las Escrituras como símbolo de muerte. Lo vemos usado, la palabra dormir la vemos usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como símbolo de muerte. Uno de los pasajes que leíamos, Segunda de Crónicas 14:1. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. O podríamos decir, murió Abías con sus padres. Pero aquí se usa el término muerte, que es el término dormir, que es símbolo de muerte. En la segunda parte de nuestra lección anterior, dedicamos esa porción a entender el concepto bíblico de dormir. Y vamos a retomar y a concluir hoy esa parte del concepto bíblico de dormir. Dormir tiene varios usos simbólicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos en la lección anterior, pero estamos enfocados ahora particularmente con el símbolo de muerte. ¿Sí? Hablar de que alguien durmió es querer decir que murió. Volvamos al caso de Lázaro. Juan 11. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Por qué la muerte se representa en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como un sueño? Primero, hay una apariencia común entre el cuerpo dormido y un cadáver. La imagen que ustedes están observando ahí en pantalla nos muestra una dama dormida. Está sobre un sepulcro. La apariencia común entre un cuerpo dormido y un cadáver es natural. Por eso se representa la muerte figurativamente como un sueño. Segundo, así como el alma de una persona dormida todavía existe, pero es ajena a su entorno material, aún así, en la muerte, el alma del hombre no se extingue, más bien solo desconoce qué es lo que ocurre en la tierra. Cuando nos dormimos en la noche, hermanos, nos desconectamos del mundo alrededor. Estamos dormidos, entramos en un sueño profundo. Por eso dice, así como el alma de una persona dormida todavía existe, pero es ajena a su entorno material. Aquellos que tienen un sueño muy pesado, pueden caer truenos y relámpagos, presentarse una tormenta de agua, hacer escándalo y nada lo va a despertar. Aún existe, pero es ajeno a su entorno material. Aún así, en la muerte, el alma del hombre no se extingue, más bien desconoce qué es lo que ocurre en la tierra. Cuando partimos del mundo de los vivos al más allá, al mundo espiritual, nosotros no seguimos sabiendo qué es lo que sigue ocurriendo aquí en la tierra. O como lo expresa en Eclesiastés 9, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Nada saben de qué, de lo que sigue pasando aquí en la tierra. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Cuando alguien se muere, lo recordarán a uno durante un tiempo,
un mes, 2 meses, un año, 2 años, pero llegará el momento en el cual ya se olvidan de uno los que están aquí en la tierra. Verso 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Persona que muere, que parte de este mundo, de debajo del sol, al más allá, ya no sigue teniendo nada que ver con lo que pasa en el mundo de los vivos debajo del sol. No se entera, no sabe en absoluto qué ha ocurrido con sus familiares, con sus hijos, con sus posesiones. Por eso dice, nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es común escuchar en el mundo de hoy de que los papás de uno desde allá lo están viendo a uno aquí, o que el hijo de uno que se marchó al más allá lo ve a uno lo que está haciendo aquí. No, aquí dicen, nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Tercero, cuando la persona dormida se despierta, se levanta de su cama. De la misma manera, los muertos se levantarán de sus tumbas en el momento del regreso del Señor. No es el caso, como alegan algunos, que los muertos están inconscientes. Es decir, están en un estado de sueño sin sentido, esperando el día del juicio. Hay amplia evidencia en las Escrituras de que los muertos son completamente conscientes en su propio reino de existencia. El rico y Lázaro, del cual hemos estudiado bastante, nos muestra que ambos murieron, fueron al más allá, al Hades, y seguían estando conscientes. No estaban en un estado de inexistencia. Cada vez que la Biblia describe la muerte como un sueño, solo está haciendo referencia al cuerpo. Vuelvo y repito, hermanos. Cada vez que la Biblia describe la muerte como un sueño, solo se considera o solo está haciendo referencia al cuerpo, no al alma, porque el alma sigue estando consciente. Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice: la muerte de los santos es solamente un sueño del cuerpo, no del alma. La muerte de los santos es solamente un sueño del cuerpo, y el sepulcro en que yacen es el lecho de descanso. También dice el señor Matthew Henry, la muerte es un sueño. Todas las gentes y en todas las lenguas se han puesto de acuerdo en llamarla así. Quizá para suavizar el pensamiento de una realidad tan temible y al mismo tiempo tan inevitable, y acostumbrarse mejor a ella. Pero no es un sueño del alma, pues la actividad de esta, o sea, pues la actividad del alma no cesa, sino del cuerpo, que yace en un sepulcro, quieto y silencioso. Es importante, hermanos, que usted tenga esto bien claro, porque muchas personas no creen que uno siga existiendo después de muerto. O hay grupos que enseñan que cuando uno se muere, entra en un estado de inconsciencia, de sueño profundo.
Pero ese sueño no tiene que ver nada con el alma, tiene que ver es con el cuerpo. Recuerde que nosotros somos alma y cuerpo. Tenemos dos naturalezas, ¿sí? Tenemos la humana, el cuerpo, y tenemos la naturaleza espiritual, el alma. Por ejemplo, Daniel, en el capítulo 12, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es lo que duerme en el polvo de la tierra? Recuerden que Dios dijo que polvo somos y al polvo volveremos. Este cuerpo que nosotros tenemos fue hecho del polvo. Adán fue hecho del polvo. Su cuerpo fue hecho del polvo. Los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que duerme en el polvo de la tierra? El cuerpo, no el alma. Dice, serán despertados. La parte del hombre que duerme es la parte que está plantada en el polvo, el cuerpo. Es lo que se planta en el polvo, el cuerpo. Mateo capítulo 27 dice en el verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué es lo que duerme en el polvo? ¿Qué es lo que duerme en los sepulcros? ¿Qué es lo que duerme en la tumba? El cuerpo, no el alma. Señor Vine, en su diccionario griego, nos explica. Este uso metafórico de la palabra dormir es apropiado por la similitud de apariencia entre un cuerpo dormido y un cuerpo muerto. Por lo general, lo que caracteriza a ambos es el reposo y la paz. El objeto de la metáfora es el de sugerir que, así como el cuerpo duerme, no deja de existir mientras su cuerpo duerme. Eso es lo que ocurre cuando nos vamos a dormir. Pareciera que estuviéramos muertos, pero no estamos muertos. Seguimos estando vivos, pero desconocemos qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Sigue diciendo el señor Vine, de la misma manera, la persona que ha muerto sigue existiendo a pesar de su ausencia de la región en la que los que permanecen se pueden comunicar. Y que, así como se sabe que el sueño es cosa temporal, lo mismo sucederá con la muerte del cuerpo. Por eso es que en la Biblia se describe la muerte como un sueño, pero considerando solamente lo relativo al cuerpo, porque el alma sigue estando consciente. El alma no deja de existir. Lo que deja de existir es el cuerpo. Mateo 27:52, que lo leímos hace un momento, y que esto ocurre después de la muerte de nuestro Señor, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Señor Vine nos dice que el término dormir viene de este término griego y nos lo explica. Leamos. ¿Qué es el cuerpo? Lo único que está a la vista en esta metáfora es evidente. De la derivación de la palabra koimaomai, echarse, tenderse, yacer, donde para yaciste, la versión de los 70 traduce dormiste.
del hecho de que en el Nuevo Testamento la palabra resurrección se usa solo del cuerpo. La Biblia no habla de la resurrección del alma, porque el alma es inmortal, el alma no deja de existir. Por eso, en el Nuevo Testamento, la palabra resurrección se usa solo del cuerpo. De Daniel 12:2, que leímos hace un momento el pasaje, donde a los físicamente muertos se les describe como los que duermen en el polvo de la tierra. Lenguaje inaplicable a la parte espiritual del hombre. Además, cuando el cuerpo vuelve allí de donde provino, por eso leemos en Génesis 3:19, el polvo vuelva a la tierra. El espíritu retorna a Dios que lo dio. Dado de que se levantará es el cuerpo, deducimos que el elemento del hombre que se acuesta o duerme también es el cuerpo. Los primeros cristianos incluso llamaron a sus cementerios con el mismo término de dormir. Y de este término derivamos nuestra palabra moderna, cementerio. Nos dice el señor Vine, los primeros cristianos adoptaron la palabra koimeterion, que era usada por los griegos para denominar a una casa usada para alojar a forasteros, para designar el lugar de sepultura de los cuerpos de los suyos que habían dejado esta escena. De ahí proviene la palabra castellana cementerio, el lugar de dormir. Aquí en mi país, en algunos lugares existe una expresión para referirse al cementerio. Y el término es el barrio de los acostados. Porque ¿qué es lo que hay en el cementerio? Una cantidad de cuerpos acostados. Por eso nos dice aquí, de ahí proviene la palabra castellana cementerio, el lugar de dormir. Señor Barclay, en su comentario, explica, en griego como en español, muchas veces se alude a la muerte aplicándole la terminología del sueño. Descanse en paz. De hecho, la palabra internacional cementerio viene del griego koimeterion, que quiere decir lugar donde duermen las personas. Dormitorio. Simpático lo que nos está explicando aquí el señor Van, porque a veces nos referimos nosotros al cementerio sin saber el significado de la palabra como el lugar donde duermen las personas, un dormitorio. Ahora, ¿qué es un cementerio? Es un dormitorio donde muchas personas están durmiendo. Los cuerpos de muchas personas están durmiendo. Sigue diciendo el señor Barclay, en griego hay dos palabras para dormir. Una es kiomastai, que se usa muy corrientemente tanto del sueño natural como del sueño de la muerte. Y la otra, kateudein, que no se usa tan frecuentemente del sueño de la muerte y sí más corrientemente del sueño natural. Y es kateudein la que se usa en este pasaje. Edmund Hibber, en su comentario a los tesalonicenses, las dos cartas a los tesalonicenses, comentó, la figura de la muerte
como el sueño no puede ser presionada para establecer la enseñanza de que en el estado intermedio el alma está en reposo inconsciente. Muchos hablan del sueño del alma. El cuerpo solo se considera dormido. Ya no está en comunicación con su ambiente terrenal. Como el sueño tiene su despertar, así el cuerpo del creyente tendrá su despertar. La teoría del sueño del alma es inconsistente con la afirmación de Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:10, de que el propósito de Dios para nosotros es, si vivimos o morimos, debemos vivir juntos con Cristo. Al morir, la morada terrestre, este tabernáculo del creyente, se deshace y vuelve al polvo. Pero la parte espiritual del hombre, el alma, su personalidad consciente, se va para habitar con el Señor. Como Pablo describe, como muchísimo mejor partir del mundo en la muerte para estar con Cristo que el estado actual de la bendita comunión con el Señor y la feliz actividad en su servicio. Es evidente que el sueño aplicado a los creyentes no puede tener la intención de enseñar que el alma está inconsciente. Ustedes recordarán las palabras del apóstol Pablo que decía que para él era muchísimo mejor partir y estar con Cristo. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando nos morimos. Pero si voy a partir para estar en un sueño profundo, en un estado de inconsciencia, hasta cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, entonces hay una gran contradicción. No es mejor partir para estar con Cristo porque voy a estar en un estado de inconsciencia si es que cuando morimos, y se usa la palabra sueño, quiere decir que estamos en inconsciencia. Como dice la parte final del señor Hibbert, es evidente que el sueño aplicado a los creyentes no puede tener la intención de enseñar que el alma está inconsciente. El sueño o el dormir del que habla la Biblia en este caso hace alusiones al cuerpo, no al alma. El alma sigue estando consciente. El término sueño implica la futura resurrección del cuerpo humano. Primera de Corintios 15, en donde el apóstol Pablo abordó el tema de la resurrección. Porque un buen número de hermanos de la iglesia en Corinto estaban recibiendo la enseñanza y la estaban creyendo de que no hay resurrección de muertos. Y Pablo dedica casi todo el capítulo 15 a refutar esa enseñanza y a mostrarles que sí hay resurrección de muertos. Y argumenta en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esta es una afirmación clara de que la resurrección de Cristo es la promesa del cielo, de que seremos resucitados de manera similar. Él, el Señor Jesús, es las primicias de los que durmieron. Recuerden que el término dormir está haciendo alusión a haberse muerto. Primicias es lo primero. De los que han resucitado, Cristo es el primero que resucitó. Vuelvo y leo el versículo. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. De los que se murieron, Él es el primero que resucitó. Luego seguiremos nosotros. Pero un momento, aclaremos lo siguiente. Alguien me puede decir, hermano, el Señor Jesús no es el primero que resucitó de entre los muertos. Es más, aquí va a resucitar a Lázaro. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro. El Señor ni siquiera se ha muerto y va a resucitar a Lázaro. ¿Cómo puede ser el Señor Jesús el primero en resucitar de entre los muertos si aquí va a resucitar a Lázaro? Lázaro resucitó primero que el Señor. Eso es verdad. Pero cuando dice aquí, primicias de los que durmieron es hecho, primicias de los que murieron, Él es el primero en ser resucitado. ¿En qué sentido? El primero que resucitó sin volver a morir. Lázaro fue resucitado, pero se volvió a morir. O si no, estaría por aquí. Tenemos otros casos de resurrección en el Nuevo Testamento. La hija de Dorcas, la hija de Jairo. Resucitaron antes que el Señor, primero que el Señor, pero volvieron a morir. Pero de los que han muerto, de los que han resucitado, Cristo es el primero que no volvió a morir. Por eso se dice que Él es primicias de los que durmieron. Dormir, hermanos, es un estudio fascinante, intrigante, tanto desde la perspectiva literal como figurativa. Hay mucho más para estudiar acerca de este tema del dormir bíblico refiriéndose a la muerte. Ya tendremos oportunidad en otras ocasiones de estudiar al respecto. Pero si usted quisiera, mi hermano, ahondar más en el tema sin tener que esperar hasta ello, hay dos libros que yo he compartido con antelación. Uno es El Hades, el lugar intermedio de la muerte. Y el otro es ¿A dónde vamos cuando morimos? Si usted no lo tiene, escríbame. Dígame, hermano Jaime, me gustaría tener los dos ejemplares. Aquí expongo de una manera mucho más amplia lo que es el Hades, el lugar intermedio de la muerte. ¿Qué ocurre cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa en el más allá? ¿Cuál va a ser la condición? ¿Estoy dormido o estoy despierto? ¿Me doy cuenta de lo que sucede en el mundo de los vivos o no? Como dije, si usted los tiene, pues desempólvelos de donde los tiene, porque hasta donde yo entiendo, las cucarachas no leen. Si es que usted ya tiene estos libros. Si no los tiene, con mucho gusto, hermanos. Para mí será un placer y un privilegio mandarle copia en formato PDF de este material.